are no lights. It is dark, entirely dark. And apparently it could take months to get the power back on. Just think about that for a second in the modern world. Months with no power. This is part of the United States of America. Aquí estoy yo, antes que llegue la luz. Hola, mi nombre es Yamil Camacho Aviles. Hoy voy a compartir la obra literaria Antes que llegue la luz. Una novela, narración en prosa extensa con múltiples personajes y conflictos real o ficticia, de la autora puertorriqueña Mayra Santos Febres. Un título literal que cuenta lo que pasamos los puertorriqueños en el proceso del restablecimiento de los servicios después de María. Esta obra nos hace pensar mucho sobre lo que pasó durante el huracán María y todo lo que vino después. No se trata tan solo de un desastre natural, sino de cómo cambió la vida diaria de la gente de Puerto Rico. Nos recuerda que no fue algo que duró unos días, sino que dejó una marca en la memoria colectiva del país. Cuando uno lee o ve esta obra, es imposible no imaginarse las calles vacías, la falta de luz, el silencio extraño después del viento y cómo todo eso afectó a las familias, las comunidades y hasta la manera en que vemos la vida. Mayra Santos Febres nació el 26 de febrero de 1966 en Carolina, Puerto Rico. Es una destacada escritora, poeta, ensayista y profesora universitaria, considerada una de las voces más influyentes de la literatura puertorriqueña contemporánea. Estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo una maestría y doctorado en la Universidad de Cornell. Ha sido profesora invitada a instituciones como Harvard, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de México. Y actualmente es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, donde dirige proyectos sobre afrodescendencia y raciales. Su obra explora temas como género, raza, sexualidad, identidad caribeña y diáspora afrodescendiente. Ha publicado poesías, narrativas y ensayos. Ha recibido premios como Letras de Oro, Juan Rulfo Internacional y la Medalla de la Cultura de la ONU y becas Guggenheim y Rockefeller. Además, fundó el Festival de la Palabra para promover la lectura y la literatura en Puerto Rico. La novela Antes que llegue la luz se enfoca en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Puerto Rico, el paso del huracán María en 2017. Lo interesante es cómo lo cuenta. La autora, Mayra Santos Febres, utiliza una narración íntima y poética que te hace sentir que estás ahí, viviendo todo. A través de sus palabras, describe el caos que dejó el huracán, la falta de electricidad que nos dejó a oscuras por meses, la escasez de agua y comida que hizo que muchas familias tuvieran que ingeniárselas para sobrevivir, y esa sensación constante de incertidumbre y miedo que se respiraba en cada rincón. Pero lo más interesante de la novela es que no se queda solo en la tragedia. También muestra la fuerza y la resiliencia del pueblo puertorriqueño, cómo nos levantamos y buscamos maneras de reinventarnos después de una catástrofe tan grande. Es como un recordatorio de que aunque el huracán fue brutal, la esperanza y la solidaridad fueron más fuertes. Nos narra las diferentes situaciones enfrentadas y lo que tuvo que hacer para sobrellevarlas y para hacer que sus hijos, dentro de todo, no sufrieran tanto la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Además, nos cuenta lo que hizo para llevar un poco de entretenimiento dentro del momento tan duro que se estaba viviendo. Ella juntó a otros escritores y amantes de las letras, llevando libros a diferentes partes de la isla. Aunque por un corto tiempo salió de la isla, desde allá siguió buscando las ayudas para su isla hasta que regresó.
Los eventos que originan la historia son el impacto del huracán María y sus consecuencias inmediatas. La autora describe cómo la vida cotidiana en Ocean Park se transforma radicalmente en calles destruidas, árboles caídos, casas inundadas y la oscuridad que se apodera de la isla por la falta de electricidad. Ella narra cómo ella pasó el huracán acompañada de sus hijos, Lucian y Aidara, y su amiga Alexia. El Gabo, quien la ayuda en todo momento, se hace alusión a una relación amorosa a lo que la autora no da mucha esperanza. Además, nos cuenta sobre diferentes situaciones que le ocurrieron a diferentes personas y cómo cada una de ellas enfrentó el huracán y lo que dejó tras su paso. Puedo mencionar la anécdota de Aurelio Chévere, residente del barrio Ingenio en Toa Baja, quien despertó con los gritos de su madre, cuya casa se estaba inundando. Él nos cuenta todo lo que tuvo que hacer para asegurarse su vida, la de su madre y hasta la de sus vecinos ante la inundación de su comunidad. Pudieron salvar sus vidas usando un kayak y trasladándose a una escuela cercana que sirvió de refugio a más de 25 familias. Como esta historia, se menciona más que descubren la manera en que el huracán impactó sus vidas en otros pueblos y hasta fuera de Puerto Rico, donde fue a vivir la autora y se habla de un profesor que buscaba a su madre. Algunas de esas anécdotas me conmovieron y me hicieron recordar lo que enfrentamos mi familia y yo durante y después del paso del huracán María. En esta obra se trabajan temas como la identidad, la pertenencia, la resiliencia, la unión y la necesidad. Los personajes enfrentan conflictos internos como el miedo, la desesperanza, el duelo y la necesidad de reconstruirse emocionalmente. Uno de los conflictos que se presentan es el de la amiga de la autora, Alexia, quien decidió dejar a su hijo con el papá debido a que entendía que estaría más seguro y más cómodo. Para ella se había sido una buena decisión hasta que se dio cuenta que su ex esposo estaba haciendo todo lo posible para que ella no volviera a ver a su hijo tras el azote del huracán. Tras varios intentos por ver a su hijo, tuvo que recurrir a la madre de su ex esposo para que ésta intercediera por ella y poder recuperar a su hijo. Se presentan conflictos externos como la pérdida de los hogares, la falta de apoyo institucional y la falta de los servicios básicos. Ella narra cómo pasaban los días y eran los mismos ciudadanos los que abrían camino, se ayudaban entre ellos y se reunían en sus comunidades para tratar de sobrellevar la situación. Algunos símbolos recurrentes son la luz que representa la esperanza y la reconstrucción, y el huracán simboliza el caos y el trauma colectivo de un país y de los familiares que se encontraron fuera de la isla. Como lector, la historia me impactó, porque conecta con una experiencia real que marcó profundamente a todo Puerto Rico, siendo la atmósfera una de tensión, desesperanza y frustración que se ve reflejada en el lector, pues recuerda lo que se sufrió dentro y fuera de la isla. La novela nos recuerda la fragilidad humana, pero también la fuerza comunitaria que surge un momento de crisis y como todo un país se levantó y resurgió luego de un evento tan fuerte como lo que fue el huracán María. Hubo momentos dentro de la narración que recordaron cómo mi familia y yo vivimos esos momentos. Un fragmento que me impactó dice: las ramas, los árboles caídos, las calles anegadas, los pájaros muertos, el destrozo, el destrozo, el destrozo. Capítulo 1, página 12.
Este pasaje transmite la magnitud del desastre y el tono emocional de la obra. Otro fragmento de la obra que me impactó es el que se encuentra en la página 153, en donde Ramón, celador de línea de la Autoridad de Ingeniería Eléctrica, dice, y citó: cayeron en la trampa, el gobierno mordió el anzuelo que le tendió la prensa y empezó a prometer cosas que no puede cumplir. Prometieron que sectores de la isla tendrán electricidad antes del 15 de diciembre. Pero la realidad es otra. Este celador no se equivocaba. Hubo sectores de la isla que pasó más de 6 meses sin el servicio y cada vez que escuchaban al gobierno prometer cosas que no podría cumplir, se llenaban de desesperanza, de esperanza que luego se convierte en frustración. La novela deja 3 mensajes fundamentales. Resiliencia colectiva, la capacidad de levantarse tras la tragedia y de unirse para recuperar poco a poco la isla que había quedado destruida. Crítica social, denuncia la negligencia gubernamental y la desigualdad y cómo la ayuda llegaba para algunos y para los otros más necesitados no. Memoria histórica, la importancia de narrar nuestras propias historias para sanar, resistir y de esa manera recordar que todo un país sufrió los embates de ese huracán y lo que trajo consiguió los días y meses posteriores. Me llama la atención el uso de un narrador en primera persona, que hace la narración íntima, personal y cercana. La estructura es fragmentada, lo que refleja el caos emocional tras el huracán. Además, el lenguaje poético está cargado de imágenes sensoriales que intensifican la experiencia del lector. En ocasiones nos hace revivir todo lo acontecido. Hubo elementos que tocaron la fibra sentimental de cómo se vivió ese momento histórico en nuestra isla. Definitivamente recomiendo esta novela. Es una obra poderosa, necesaria y profundamente humana, que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la memoria del pueblo puertorriqueño. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la obra Antes que llegue la luz, que nos recuerda la importancia de la literatura para comprender nuestra historia. Lo grande que nos hacemos cuando nos toca levantarnos como pueblo y la necesidad de hablar sobre lo que nos duele para sanar a través de nuestra experiencia personales y colectivas.